Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1, la llamada que lo cambió todo. La improvisada tienda de operaciones apestaba a antiséptico y sangre. Las manos de Salvador Irwin se movían con precisión quirúrgica mientras trabajaba para extraer la metralla del abdomen del general Alexander Hall. 20 años de servicio militar le habían enseñado muchas cosas, pero la cirugía de campo en territorio hostil seguía siendo su habilidad más valiosa. Casi he terminado, señor, murmuró Salvador, con el sudor perlando su frente. A pesar del frío del desierto, el general había recibido un impacto directo de un artefacto explosivo improvisado durante su misión de reconocimiento en las montañas afganas. Salvador había sido el único médico en un radio de 50 millas. El general Hall había sido el oficial al mando de Salvador durante 8 años, desde que Salvador se había trasladado del ejército regular a operaciones especiales. El hombre era una leyenda. Condecorado, valiente y ferozmente leal a sus soldados. Salvador lo respetaba más que a ninguna persona viva, quizás incluso más de lo que respetaba a su propia esposa, Melanie. El teléfono satelital de Salvador vibró contra su cadera. Lo ignoró, concentrándose en suturar la herida del general. El teléfono vibró de nuevo, y luego otra vez. Solo las llamadas de emergencia llegaban a través del teléfono satelital. «Contesta, soldado», ordenó el general Hall con los dientes apretados. Podría ser crítico para la misión. Salvador retrocedió a regañadientes y cogió el teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número del Hospital General de Colorado. «Soy Salvador Irwin». «Señor Irwin, soy Sherry Mercer, enfermera jefe del Departamento de Urgencias Pediátricas. Su hija Sara ha sido ingresada con heridas graves». La sangre de Salvador se heló. «¿Qué tipo de heridas?» «Hombro dislocado, mandíbula rota y contusiones graves». «Señor Irwin, necesito decirle algo». La voz de la enfermera se quebró. Su hija dijo que el novio de su madre le hizo esto. No paraba de llorar, diciendo, «El novio de mami se enfadó cuando dije que papi era mi héroe». El teléfono satelital se le escapó de las manos a Salvador, cayendo con estrépito sobre el suelo rocoso. Su hija de 8 años, su princesa, lo único puro en su mundo. Alguien le había hecho daño. Alguien le había puesto las manos encima a su hija. El general Hall, a pesar de sus puntos recién puestos, se incorporó en la camilla improvisada. Su rostro curtido estaba sombrío mientras estudiaba la expresión de Salvador. «Hijo, ¿qué está pasando?» Las manos de Salvador temblaban mientras recuperaba el teléfono. La enfermera seguía hablando, explicando procedimientos y preguntando por el seguro, pero sus palabras eran un ruido blanco. Todo lo que podía oír era la voz de su hija en su última videollamada. «Papi, ¿cuándo vuelves a casa? Mami tiene un nuevo amigo, y no le gusta que hable de ti». Él le había restado importancia. Melanie siempre había sido sociable, y él llevaba 6 meses desplegado. Por supuesto que haría nuevos amigos, pero esto... «Soldado», la voz del general Hall atravesó la niebla. «Te estoy dando una orden directa. Te vas a casa ahora mismo. No es una petición». Salvador miró a su oficial al mando. El hombre estaba pálido por la pérdida de sangre, pero sus ojos ardían con una furia justiciera. El general Hall había perdido a su propia hija en un accidente de coche hacía 5 años. Él lo entendía. «Señor, no puedo dejarle. Necesita atención médica, y todavía estamos a 12 horas de la extracción. He sobrevivido a cosas peores que esto. Y el sargento Peters está en camino con un equipo médico completo. Tu hija necesita a su padre». La voz del general se suavizó. «Salvador, en todos mis años de mando, nunca he conocido a un soldado más dedicado al deber y a la familia. No dejes que el deber te arrebate a tu familia ahora». Como si fueran convocados por las palabras del general, el sonido lejano de los rotores de un helicóptero resonó a través del paso de montaña. El sargento Evan Peters y su equipo llegaban antes de lo previsto. Salvador asintió sombríamente, calculando ya el tiempo de viaje. 18 horas para volver a Colorado. 18 horas mientras su hija yacía en una cama de hospital, rota y asustada,
pidiendo un papi que estaba al otro lado del mundo. General, hay algo que debería saber, dijo Salvador mientras empaquetaba su kit médico. Quienquiera que le haya hecho esto a mi hija ha cometido el mayor error de su vida. Yo no perdono. No olvido. Y desde luego, no pongo la otra mejilla. La risa del general Ol fue sombría. Te he visto en combate, hijo. Casi siento pena por ese cabrón. Casi. Capítulo 2. El regreso a casa. El aeropuerto de Colorado Springs era un borrón de rostros preocupados y conversaciones apresuradas mientras Salvador se abría paso por la terminal. Llevaba 19 horas seguidas viajando, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Su mente bullía de preguntas que exigían respuestas. Melanie no había contestado ninguna de sus llamadas durante las conexiones de los vuelos. El hospital había sido profesional pero vago cuando llamó para pedir información. Lo único que sabía era que Sara estaba estable y preguntaba por él. Cogió un taxi hasta el Hospital General de Colorado, viendo pasar calles familiares. Todo parecía igual, pero algo fundamental había cambiado. La vida que había estado luchando por proteger había sido violada en su ausencia. En el hospital, Sherry Mercer lo recibió en la entrada del pabellón de pediatría. Era una mujer de mediana edad con ojos amables y pelo encanecido, pero su expresión era de preocupación. Señor Irwin, lamento mucho lo de su hija. Ha estado preguntando por usted constantemente. ¿Qué tan graves son sus heridas?, preguntó Salvador, siguiéndola por un pasillo estéril. El hombro fue lo peor, completamente dislocado con algo de daño en los ligamentos. La mandíbula rota sanará, pero tendrá que comer alimentos blandos durante varias semanas. Las contusiones. Sherry hizo una pausa. Señor Irwin, he sido enfermera pediátrica durante 20 años. Estas no fueron heridas accidentales. La mandíbula de Salvador se apretó. ¿Dónde está mi esposa? Se fue hace unas 2 horas. Dijo que tenía que ocuparse de algunas cosas en casa. Mencionó que usted estaba desplegado y no sabía cuándo llegaría. Se detuvieron frente a la habitación 314. A través de la pequeña ventana, Salvador pudo ver la pequeña figura de su hija en la cama del hospital, con la mandíbula vendada y el brazo en un complejo cabestrillo. Estaba despierta, mirando al techo con esa mirada perdida de 1000 yardas que había visto en demasiados soldados. Sara, cariño, dijo suavemente al entrar en la habitación. Los ojos de su hija se iluminaron al instante, y luego se llenaron de lágrimas. Papi, viniste a casa. Salvador la abrazó con cuidado, consciente de sus heridas. Se sentía tan frágil, tan pequeña. La rabia que crecía en su pecho amenazaba con consumirlo, pero forzó a su voz a permanecer suave. Por supuesto que vine a casa, princesa. Dime qué pasó. La historia de Sara salió en susurros entrecortados. Joelix, el amigo de su madre, llevaba 3 semanas viviendo en su casa. No le gustaba que Sara hablara de Salvador o que enseñara a nadie las fotos que se habían hecho juntos. Ayer, Sara le había dicho a su maestra que su papi era un héroe que luchaba contra los malos en el extranjero. Joel se enfadó mucho cuando mami le contó lo que dije en la escuela. Dijo que tú no eras un héroe, solo un asesino. Le dije que mentía, que tú salvas a la gente. La voz de Sara se quebró. Fue entonces cuando me agarró y me sacudió. Me caí por las escaleras, pero dijo que si le contaba a alguien lo que realmente pasó, también le haría daño a mami. Las manos de Salvador se cerraron en puños. 20 años de entrenamiento militar le habían enseñado a controlar sus emociones, a pensar tácticamente. Pero esta era su hija. Alguien le había puesto las manos encima a su hija y había amenazado a su familia. Princesa, necesito que me escuches con mucha atención. No hiciste nada malo. Nada. El hombre que te hizo daño va a pagar por lo que hizo. Pero necesito saber, ¿mami ha estado feliz con este tal Joel? Sara asintió a regañadientes. Sonríe más cuando él está cerca. Pero papi, no me gusta. Dice cosas malas de ti, y bebe esa cosa que apesta y que le hace gritar. Después de pasar 2 horas con Sara, Salvador salió del hospital con una misión clara. Su hija estaba a salvo y se recuperaría.
Ahora era el momento de evaluar el campo de batalla en casa. La casa que él había estado pagando, la vida que había estado luchando por preservar, había sido invadida. Al entrar en su camino de entrada, notó una camioneta roja aparcada donde debería estar su coche. A través de la ventana del salón, pudo ver siluetas, dos personas sentadas muy juntas en su sofá. Salvador había llevado a cabo cientos de misiones de reconocimiento. Sabía cómo observar sin ser detectado. Rodeó la casa por detrás y entró por la puerta del sótano usando la llave de repuesto que había escondido antes del despliegue. Las voces de arriba eran claras ahora. La risa de Melanie, aguda y despreocupada de una manera que no había oído en años. La voz de un hombre, grave, grosera, quejándose de tener que lidiar con los dramas de esa mocosa. Joel, solo está molesta porque su padre ha estado fuera mucho tiempo, decía Melanie. Ya se adaptará. La niña necesita disciplina. Si va a vivir en mi casa, tiene que aprender a respetar. Salvador se quedó helado en las escaleras del sótano. Su casa. Joelix pensaba que esta era su casa. Todavía no es tu casa del todo, dijo Melanie con una risa nerviosa. Tenemos que esperar a que el divorcio sea definitivo. Salvador ni siquiera sabe que presenté los papeles. Ha estado muy ocupado con sus jueguitos de guerra. Salvador oyó el sonido de papeles crujiendo. Luego la voz de Joel de nuevo. 3 meses. Dijiste que 3 meses y podemos vender este lugar. Coger el dinero y empezar de nuevo en California. ¿Y si se opone? No lo hará. Salvador está casado con el ejército, no conmigo. Ha estado fuera más tiempo del que ha estado en casa durante los últimos 5 años. Cualquier juez verá que me merezco todo. Salvador había oído suficiente. Su esposa había solicitado el divorcio sin decírselo, planeaba vender su casa y permitía que su amante maltratara a su hija. La traición era completa. Pero Melanie había cometido un error crucial. Había subestimado al hombre con el que se había casado. Salvador Irwin no era solo un soldado. Era un estratega, un superviviente, y ahora un padre cuya hija había sido herida. Mientras se retiraba silenciosamente al sótano, la mente de Salvador ya estaba formulando un plan. Joelix y Melanie pensaban que tenían todas las cartas. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Capítulo 3. Recopilación de inteligencia. Salvador pasó la noche en una habitación de motel al otro lado de la ciudad, usando su entrenamiento militar para llevar a cabo una exhaustiva operación de inteligencia sobre su propia vida. Pidió favores a antiguos contactos, accedió a bases de datos a las que probablemente no debería haber accedido, y comenzó a construir perfiles completos tanto de Joelix como de su esposa separada. Lo que descubrió hizo que le hirviera la sangre. Joelix, de 34 años, era un capataz de construcción con un historial de peleas de bar y altercados domésticos. Se había casado 2 veces antes, y ambos matrimonios terminaron con órdenes de alejamiento. Tenía deudas de juego que ascendían a más de $40,000 y había sido desahuciado de su apartamento hacía 3 semanas, lo que explicaba su repentina aparición en la casa de Salvador. Más inquietantes eran los historiales médicos. La primera esposa de Joel había sido hospitalizada 2 veces por accidentes, una nariz rota y costillas fracturadas. La segunda esposa había presentado denuncias policiales que fueron misteriosamente retiradas después de que se mudara fuera del estado. Los registros telefónicos de Melanie revelaron la profundidad de su engaño. Llevaba 6 meses en contacto con Joel, incluso antes del actual despliegue de Salvador. Los mensajes de texto pintaban un cuadro de traición calculada, discusiones sobre la póliza de seguro de vida de Salvador, estimaciones del valor de la casa y estrategias para obtener la custodia total de Sara para maximizar los pagos de la pensión alimenticia. Pero fue la investigación financiera la que reveló el verdadero alcance de su traición. Melanie había estado vaciando lentamente sus cuentas conjuntas, transfiriendo dinero a una nueva cuenta con Joel como cotitular. Había sacado una segunda hipoteca sobre la casa sin el conocimiento de Salvador, algo que debería haber sido imposible, pero había falsificado su firma usando hojas de práctica que Salvador encontró escondidas en su cómoda. Al amanecer, Salvador había compilado un dossier que enorgullecería a cualquier agencia de inteligencia.
Conocía las rutinas de Joel, su bar favorito, su lugar de trabajo, lo más importante, sus debilidades. Sabía que Melanie se reunía con su abogado de divorcios todos los martes a las 2 de la tarde. Y que había estado diciendo a sus amigos que Salvador era abusivo, sentando las bases para un acuerdo de custodia favorable. La última pieza de inteligencia provino de una fuente inesperada. Doris Hancock, su vecina anciana, se acercó a Salvador mientras él estaba sentado en su coche de alquiler observando la casa. Salvador, por Dios, has vuelto pronto a casa. ¿Está todo bien? Doris había sido su vecina durante 8 años. Había cuidado de Sarah cuando Melanie necesitaba ayuda y siempre había sido amable con su familia. Salvador decidió confiarle una verdad parcial. Señora Hancock, Sarah resultó herida y volví a casa inmediatamente. Estoy tratando de entender lo que ha estado pasando aquí mientras estaba fuera. El rostro de la mujer mayor se ensombreció. ¡Oh, cielos! Ese hombre que Melanie ha estado viendo, Joel, creo que se llama. Es un problema, Salvador. Es ruidoso, bebe demasiado, y lo he oído gritar tanto a Melanie como a la pequeña Sarah. La semana pasada lo vi agarrar a Sarah del brazo con tanta fuerza que lloró. ¿Lo denunció? Llamé a los servicios infantiles, pero cuando investigaron, Melanie lo encubrió. Dijo que yo era una vieja entrometida a la que no le gustaba verla feliz. La voz de Doris era amarga. Salvador, he estado muy preocupada por esa niña y también por Melanie, si te soy sincera. Ha cambiado desde que ese hombre se mudó. A veces parece que le tiene miedo. Esta era la oportunidad que Salvador necesitaba. Señora Hancock, necesito pedirle un favor. Algo que podría ayudar a proteger tanto a Sarah como a Melanie. Después de explicarle su plan a Doris, Salvador hizo su siguiente movimiento. Condujo hasta el lugar de trabajo de Joel, una obra en construcción en las afueras de Colorado Springs. Observó desde la distancia, notando que Joel era el tipo de capataz que gobernaba a través de la intimidación. Salvador lo vio reprender a los trabajadores más jóvenes, amenazar con retrasos y, en general, hacer que todos a su alrededor se sintieran miserables. Pero Joel había cometido un error crucial. Se había estado jactando ante sus compañeros de trabajo de la casa de su soldadito rico y sus planes de sacar una buena tajada cuando el divorcio se concrete. Varios trabajadores parecían incómodos con las fanfarronadas de Joel, especialmente cuando describía cómo disciplinaba a la niña malcriada de su mujer. Salvador se acercó a un joven trabajador de la construcción durante la hora del almuerzo. El chico no podía tener más de 20 años, y Joel había sido particularmente duro con él esa mañana. «¿Jefe duro?», preguntó Salvador casualmente. El chico levantó la vista nervioso. Se podría decir que sí. Joel siempre ha sido un cabrón, pero últimamente ha estado peor. Desde que se mudó con una mujer, se cree el rey del mundo. Eso debe ser frustrante. Sí, especialmente cuando viene a trabajar con resaca y se desquita con todo el mundo. Ayer se jactaba de cómo le había metido algo de respeto a la hija de su novia. Se me revolvió el estómago. Sabes, tengo una hermana pequeña de esa edad. Salvador había oído suficiente. Ahora tenía testigos del carácter de Joel y un testimonio potencial sobre el abuso infantil. Más importante aún, estaba empezando a ver cómo la propia arrogancia de Joel sería su perdición. La última parada de su recopilación de inteligencia fue la más dolorosa. Salvador visitó a Sarah en el hospital de nuevo, esta vez con una psicóloga infantil recomendada por Sherry Mercer. ¿La doctora? Estella Savage tenía experiencia en casos de abuso y ayudó a Salvador a comprender el alcance total de lo que su hija había soportado. Está mostrando signos clásicos de trauma psicológico, explicó la doctora Savage después de hablar con Sarah. El abuso físico fue solo la culminación. Esta niña ha estado viviendo con miedo durante semanas, andando de puntillas alrededor de este tal Joel. Estará bien. Los niños son resistentes, pero necesitará terapia. Y señor Irwin, necesita sentirse segura de nuevo. En este momento, está aterrorizada de que Joel le haga daño a su madre si cuenta la verdad sobre lo que pasó. Salvador asintió sombríamente. El miedo de Sarah estaba justificado. Joel tenía un historial de violencia creciente,
pero ese miedo terminaría pronto. Salvador estaba a punto de enseñarle a Joelix lo que sucede cuando alguien amenaza a su familia. Al salir del hospital, el teléfono de Salvador sonó. Era el general Hall llamando desde su cama de hospital en Alemania. Irwin, ¿cómo está tu hija? Se recuperará, señor. Pero la situación es más complicada de lo que pensaba inicialmente. ¿Qué tan complicada? Salvador le dio a su oficial al mando un breve resumen de la traición y el abuso que había descubierto. El general Hall escuchó en silencio hasta que Salvador terminó. Hijo, te conozco desde hace 8 años. No me estás llamando para ponerme al día sobre un drama familiar. Estás llamando porque estás a punto de hacer algo que podría requerir mi intervención. Salvador sonrió sombríamente. El general lo conocía demasiado bien. Señor, necesito que sepa que, pase lo que pase en las próximas semanas, mis acciones serán calculadas y justificadas. No deshonraré el uniforme. Salvador, la voz del general Hall era seria. Algunas cosas importan más que los uniformes. Algunas cosas importan más que las carreras. Haz lo que tengas que hacer por tu hija. Te cubro las espaldas. Mientras Salvador colgaba el teléfono, sintió la calma familiar que precede a las operaciones de combate. La fase de inteligencia estaba completa. Era hora de pasar a las operaciones activas. Joelix y Melanie no tenían ni idea de que acababan de declararle la guerra al hombre equivocado. Capítulo 4. La preparación. El plan de Salvador requería precisión, sincronización y múltiples partes móviles. Aprendió de las operaciones militares que las mejores estrategias explotan las debilidades del enemigo mientras maximizan tus propias ventajas. Joel y Melanie le habían entregado varias ventajas a través de su propia arrogancia y estupidez. La primera fase comenzó a las 6 de la mañana. Del lunes por la mañana. Salvador había alquilado un trastero y había sacado sus posesiones más valiosas de la casa mientras Joel y Melanie dormían, medallas militares, fotos familiares, documentos importantes y las pertenencias de Sara. Todo lo que importaba estaba ahora a buen recaudo. A las 8 de la mañana, apareció en la puerta principal de su propia casa, llevando una bolsa de lona y vistiendo su uniforme de gala. El impacto psicológico fue intencionado. Joel abrió la puerta en calzoncillos y una camiseta manchada, claramente con resaca. ¿Quién demonios eres tú?, exigió Joel. Soy Salvador Irwin. Esta es mi casa, y tú te estás acostando con mi esposa. La voz de Salvador era tranquila, profesional. Tenemos que hablar. Melanie apareció detrás de Joel, con el rostro pálido. Llevaba una bata de seda que Salvador le había comprado para su aniversario hacía 2 años. La vista de aquello hizo que apretara la mandíbula. Salvador, se supone que estarías desplegado 3 meses más. Nuestra hija está en el hospital. Alguien le rompió la mandíbula. Salvador pasó junto a Joel y entró en su propia sala de estar. Volví a casa para encargarme de la situación. Joel hinchó el pecho, intentando intimidar. Mira, soldadito. Esta es mi casa ahora. Melanie y yo estamos juntos, y tu hija solo necesita aprender a respetar un poco. Salvador se giró para enfrentarse a Joel con una mirada fría que había hecho que combatientes enemigos se rindieran sin disparar un solo tiro. ¿Tu casa? Interesante. Me gustaría ver la escritura que tiene tu nombre. Salvador, interrumpió Melanie nerviosamente. Tenemos que hablar en privado. No me voy a ninguna parte, declaró Joel. Melanie, dile cómo son las cosas ahora. Salvador se sentó en su propia silla y sacó una carpeta de Manila. En realidad, Joel, creo que tú también deberías oír esto. Te afecta directamente. Abrió la carpeta y comenzó a leer. Joel Marcus X, 34 años, previamente casado con Janine Roland y Denise Levy, ambos matrimonios terminaron con cargos de violencia doméstica. Actualmente debe $43,000 en deudas de juego a varios corredores de apuestas en Denver y Colorado Springs. Desahuciado de tu apartamento el 15 de marzo por falta de pago del alquiler. El rostro de Joel se puso blanco. ¿Cómo supiste? Soy un operativo de inteligencia profesional, Joel.
Encontrar información es a lo que me dedico. Salvador continuó leyendo. Tu empleo actual en Ritter Construcción está bajo revisión después de múltiples quejas en el lugar de trabajo. Tu supervisor, Arnold Ritter, está particularmente preocupado por tu problema con la bebida y su impacto en el rendimiento laboral. Melanie miró a Joel en shock. ¿Deudas de juego? Joel, dijiste que tenías ahorros. Tiene ahorros, confirmó Salvador, unos $30,000 que ha transferido de nuestras cuentas bancarias conjuntas durante el último mes. Dinero que te convenció de que retiraras para vuestra nueva vida juntos. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo que el abuelo de Salvador les había regalado como presente de boda. La actitud confiada de Joel se estaba resquebrajando, y Melanie parecía estar viendo a su amante claramente por primera vez. Salvador sacó otro documento. Esto es particularmente interesante. Una orden de alejamiento presentada por Denise Levy en Denver que establece que Joel amenazó con matarla a ella y a sus hijos si intentaba dejarlo. Eso fue una mentira, explotó Joel. Quizás. Pero aquí hay un historial hospitalario de cuando fue tratada por una nariz rota, costillas fracturadas y un hombro dislocado. La voz de Salvador permaneció mortalmente tranquila. Interesante cómo esas heridas coinciden con lo que le pasó a mi hija. Joel se abalanzó hacia adelante, pero Salvador estaba preparado. 20 años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo tomaron el control. Joel se encontró en el suelo con la bota de Salvador en su pecho y un cuchillo de combate en su garganta. Joel, quiero que escuches con mucha atención. Le pusiste las manos encima a mi hija. Amenazaste a mi familia. Vives en mi casa y gastas mi dinero. Pero soy un hombre razonable, así que te voy a dar una opción. Salvador aplicó la presión justa con el cuchillo para trazar una delgada línea de sangre. Opción 1. Te vas de Colorado Springs hoy. Desapareces y nunca más contactas a mi familia. Opción 2. Acabo con esto aquí y ahora, y le explico a la policía cómo llegué a casa y te encontré atacando a mi esposa. Salvador, gritó Melanie. No puedes simplemente. Opción 3, continuó Salvador, ignorando a su esposa, es que te quedes y juegues conmigo. Pero Joel, he pasado 2 décadas aprendiendo formas muy creativas de hacer daño a la gente. Sé exactamente cuánto dolor puede soportar el cuerpo humano antes de que ocurra un daño permanente. Sé qué huesos se curan correctamente y cuáles no. Sé. Vale. Por el amor de Dios, vale, jadeó Joel. Me iré. Solo quítate de encima. Salvador dio un paso atrás, guardando el cuchillo. Tienes 2 horas para empacar tus cosas y largarte. Si te veo en Colorado Springs después del mediodía de hoy, tendremos una conversación muy diferente. Joel se levantó de un salto, cogiendo su ropa. Melanie, ven conmigo. Podemos empezar de nuevo en otro sitio. Melanie miró a los 2 hombres, su rostro una máscara de confusión y miedo. Yo. Necesito tiempo para pensar. No hay tiempo, dijo Salvador con firmeza. Joel se va ahora, o no se va en absoluto. Tú eliges, Melanie. En 1 hora, la camioneta de Joel estaba cargada y él salía a toda velocidad del camino de entrada. Pero Salvador sabía que esto era solo el principio. Hombres como Joel no se rinden así como así. Se reagrupan y vuelven enfadados. Salvador contaba con ello. Mientras el polvo levantado por la precipitada partida de Joel se asentaba, Salvador se giró para enfrentarse a su esposa. Melanie estaba de pie en la sala de estar de su casa, todavía con la bata de seda, con aspecto perdido y vulnerable. Salvador, puedo explicarlo. Solicitaste el divorcio sin decírmelo. Falsificaste mi firma en un documento hipotecario. Permitiste que tu novio maltratara a nuestra hija. Exactamente qué parte de eso necesita una explicación. La compostura de Melanie finalmente se rompió. Nunca estás aquí. Durante 5 años, has elegido al ejército por encima de tu familia. Estaba sola, y Joel me hizo sentir deseada de nuevo. Así que decidiste robar mi casa, mi dinero y mi hija. No estaba robando nada. Solo quería un nuevo comienzo.
Joel dijo. Joel dijo lo que tenía que decir para tener acceso a mis bienes. Melanie, te estaba usando. ¿Esas deudas de juego que mencioné? Planeaba pagarlas con nuestro dinero y desaparecer. La verdad de las palabras de Salvador golpeó a Melanie como un golpe físico. Se hundió en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Salvador sintió un destello del antiguo afecto que una vez tuvo por esta mujer. Parecía rota, arrepentida. Por un momento, casi consideró el perdón. Luego pensó en Sara, acostada en esa cama de hospital, preguntando por qué el novio de Mami le había hecho daño. Melanie, te voy a dar la misma opción que le di a Joel. Puedes quedarte e intentar arreglar esto, sabiendo que nunca volveré a confiar en ti y que nuestro matrimonio ha terminado. O puedes irte y hacer que este divorcio sea lo más limpio posible. ¿Y Sara? ¿También es mi hija? La expresión de Salvador se endureció. Sara es mi principal preocupación. Necesita estabilidad, no una madre que antepone sus relaciones a la seguridad de su hija. Antes de que Melanie pudiera responder, sonó el teléfono de Salvador. Era Sherry Mercer del hospital. Señor Irwin, lamento molestarlo, pero hemos tenido un incidente. Un hombre vino diciendo ser el padrastro de Sara, exigiendo verla. Cuando nos negamos y llamamos a seguridad, se puso violento. Se le ha prohibido la entrada al recinto, pero pensé que debería saberlo. La sangre de Salvador se heló. ¿Puede describirlo? Alto, pelo castaño, vestido con ropa de construcción. No paraba de decir que Sara necesitaba aprender a mantener la boca cerrada. Joel acababa de cometer su último error. Salvador agradeció a la enfermera y colgó el teléfono. Cuando se volvió hacia Melanie, su rostro era una máscara de rabia contenida. Tu novio acaba de intentar intimidar a nuestra hija en el hospital. Está escalando, lo que significa que está a punto de convertirse en un problema que requiere una solución permanente. Salvador, ¿qué vas a hacer? Salvador cogió las llaves de su coche y se dirigió a la puerta. Voy a recordarle a Joel X por qué no se amenaza a la familia de un soldado de operaciones especiales. Al salir de la casa, Salvador ya estaba modificando su plan. El regreso de Joel al hospital demostraba que era demasiado estúpido y demasiado violento para simplemente marcharse. Eso era desafortunado para Joel, pero habría nuevas posibilidades tácticas. Salvador había estado dispuesto a dejar que Joel se fuera de Colorado Springs con vida. Esa oferta estaba ahora permanentemente fuera de la mesa. Capítulo 5, Guerra psicológica. Joel X estaba exactamente donde Salvador esperaba encontrarlo, en la taberna de Murphy, un bar de mala muerte en el lado este de la ciudad donde los trabajadores de la construcción y los ex-convictos se reunían para ahogar sus problemas en alcohol. Salvador se había cambiado de su uniforme a ropa de civil, pero su porte todavía gritaba militar. Entró en el bar a las 3 de la tarde, sabiendo que Joel estaría allí ahogando su humillación. Efectivamente, Joel estaba sentado al final de la barra, ya con 3 cervezas encima y contando a quien quisiera escuchar sobre el soldado psicópata que lo había echado de su casa. Salvador pidió una cerveza y se sentó a 2 taburetes de distancia, lo suficientemente cerca para oír pero no tanto como para provocar una confrontación inmediata. Necesitaba entender el estado mental de Joel y reunir información sobre lo que el hombre estaba planeando. Se cree que puede aparecer así como si nada y quitarme lo que es mío, le decía Joel al camarero, un hombre canoso llamado Rich Huber. Invertí meses de trabajo en esa mujer y su mocosa. Ahora un asesino del gobierno cree que puede asustarme. Tal vez deberías dejarlo pasar, Joel, sugirió Rich. Parece que el tipo sabe lo que hace. ¿Dejarlo pasar? Ni de coña. Tengo planes para esa casa, ese dinero y esa mujer. Y alguien tiene que enseñarle a esa hijita suya un poco de respeto. La mano de Salvador se apretó sobre su botella de cerveza. Joel estaba borracho, enfadado y haciendo amenazas contra su familia delante de testigos. Perfecto. Salvador se levantó y se acercó al taburete de Joel. Disculpe, acaba de amenazar con hacerle daño a una niña. Joel se dio la vuelta, y el reconocimiento apareció en sus ojos inyectados en sangre. Vaya, vaya, si no es el gran y rudo soldado.
¿Has venido a jugar al héroe de nuevo? En realidad, vine a invitarte a una copa. Verás, Joel, me di cuenta de que estaba equivocado contigo. La expresión de Joel pasó de la hostilidad a la confusión. ¿Equivocado en qué? Salvador le hizo una seña a Rich para que trajera otra cerveza. Investigué un poco más después de que te fueras. Resulta que no eres solo un cobarde que pega a las mujeres. También eres un completo fracasado en todo lo que has intentado. El bar se quedó en silencio. Otros clientes, sintiendo que se avecinaban problemas, comenzaron a irse o a posicionarse para tener una buena vista. ¿Qué coño me has dicho? La voz de Salvador permaneció conversacional. Quiero decir, piénsalo. Tienes 34 años, vives de las mujeres porque no puedes administrar tu propio dinero. Pegas a los niños porque no puedes manejar una confrontación adulta. Te han despedido de más trabajos de los que la mayoría de la gente ha tenido. Joel golpeó el puño en la barra. Cierra la boca, soldadito. El problema con el juego es particularmente patético. $43.000 de deuda. Joel, eso requiere una verdadera dedicación al fracaso. La mayoría de la gente habría aprendido a dejar de perder dinero después de los primeros 10.000. Joel se levantó, tambaleándose ligeramente. Le sacaba 40 libras de peso a Salvador y era 4 pulgadas más alto, pero Salvador había visto los reflejos del hombre esa mañana. Joel era lento, torpe y predecible. Voy a patearte el culo aquí mismo delante de todo el mundo, declaró Joel. No, no lo harás. La voz de Salvador bajó a apenas un susurro. ¿Vas a sentarte, terminar tu cerveza y pensar muy cuidadosamente en tu próximo movimiento? Porque Joel, si me lanzas un puñetazo, te voy a hacer daño. No solo a pegarte, a hacerte daño de formas que te afectarán el resto de tu vida. ¿Me estás amenazando? Salvador sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Joel, he matado a hombres en 17 países diferentes. He sido entrenado por los mejores instructores militares del mundo. Pero ¿sabes cuál es la verdadera diferencia entre nosotros? Joel no dijo nada, pero sus manos estaban cerradas en puños. La diferencia es que cuando hago daño a alguien, es calculado. Profesional. No pierdo los estribos y pego a niños. No necesito demostrar mi valía a trabajadores de la construcción borrachos. Cuando decido que alguien necesita ser herido, es porque se ha convertido en un objetivo legítimo. Salvador se inclinó más cerca, su voz bajando aún más. Y Joel, ir al hospital a amenazar a mi hija te convirtió en un objetivo legítimo. La confrontación fue interrumpida por Rich, que golpeó un bate de béisbol en la barra. Ya basta, los dos. Llevadlo fuera o salid de mi bar. Salvador asintió cortésmente al camarero. Lo siento, Rich. Ya me iba. Se volvió hacia Joel. Piensa en lo que te dije, Joel. Piénsalo muy bien. Mientras Salvador caminaba hacia la salida, la voz de Joel lo siguió. Esto no ha terminado, soldadito. Sé dónde vives y sé dónde está tu familia. Salvador se detuvo en la puerta y se volvió. Todo el bar estaba mirando ahora, y Salvador quería testigos de lo que diría a continuación. Joel, si te acercas a mi casa o a mi familia, te encontraré. Y cuando lo haga, la única pregunta será si el forense puede identificar tu cuerpo. La voz de Salvador se oyó claramente en el silencioso bar. Eso no es una amenaza. Es una promesa. El silencio se prolongó durante varios segundos después de que Salvador se fuera. Se sentó en su coche al otro lado de la calle, observando a través de la ventana del bar cómo Joel pedía otra cerveza y reanudaba sus quejas. Pero ahora el lenguaje corporal de Joel había cambiado. Seguía mirando hacia la puerta, revisando su teléfono y con aspecto generalmente agitado. El teléfono de Salvador vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: tu mujer es una puta y tu hija una mocosa. Ven a buscarme si tienes cojones. Salvador sonrió. Joel estaba reaccionando exactamente como se había predicho, enfadado, irracional y haciendo amenazas por mensaje de texto que podían ser rastreadas. Salvador hizo una captura de pantalla del mensaje y se lo reenvió a su abogado con una breve explicación de la situación.
La segunda fase de la guerra psicológica comenzó esa noche. Salvador condujo hasta la obra donde trabajaba Joel y tuvo una conversación con Arnold Ritter, el supervisor del sitio. Arnold era un veterano de Vietnam que entendió la situación de inmediato. Así que este personaje, Joel, ha estado viviendo en tu casa y maltratando a tu hija. El rostro de Arnold era sombrío. ¿Y ahora está haciendo amenazas? ¿Correcto? No te pido que lo despidas, pero pensé que deberías saber qué tipo de persona estás empleando. Arnold asintió lentamente. Joel ha sido un empleado problemático durante meses. Bebe en el trabajo, se pelea con otros trabajadores, llega tarde. Esto me da la excusa que he estado buscando. Te lo agradezco, pero hay algo más. Joel debe dinero a gente peligrosa. Si vienen a buscarlo al lugar de trabajo, tus otros empleados podrían estar en riesgo. Esto era parcialmente cierto. Salvador había verificado las deudas de juego, pero lo más importante, le daba a Arnold una motivación adicional para distanciarse de Joel. Me encargaré a primera hora de la mañana, prometió Arnold. La última parada de Salvador de la noche fue inesperada. Condujo hasta la casa de la hermana de Melanie, al otro lado de la ciudad. A Victoria Lyons nunca le había gustado Salvador, considerándolo demasiado controlador y militarista para su hermana de espíritu libre. Pero amaba a Sarah, y tenía opiniones muy firmes sobre los hombres que hacían daño a los niños. Victoria abrió la puerta con recelo. Salvador, ¿qué haces aquí? Necesito preguntarte algo, Victoria. ¿Sabías lo de Joel? La expresión de Victoria se suavizó ligeramente. Melanie mencionó que estaba saliendo con alguien, pero no me dio detalles. ¿Por qué? Salvador le explicó lo de la hospitalización de Sarah y el papel de Joel en ello. Observó cómo el rostro de Victoria pasaba por el shock, la ira y el asco. Ese cabrón le hizo daño a Sarah, y Melanie se lo permitió. Tu hermana tomó algunas decisiones muy malas. Pero Victoria, Joel está escalando. Está haciendo amenazas contra mi familia. Necesito saber, ¿ha dicho Melanie algo sobre huir con él? Quizás a California. Victoria dudó, luego asintió a regañadientes. Me llamó la semana pasada preguntando por oportunidades de trabajo en Los Ángeles. Dijo que quería un nuevo comienzo. Pero Salvador, si ese hombre le hace daño a Sarah, va a pagar por ello. Pero necesito tu ayuda para asegurarme de que Melanie no quede atrapada en el fuego cruzado. Salvador pasó una hora explicándole su plan a Victoria. Para cuando se fue, la hermana de Melanie estaba totalmente de acuerdo en proteger a Sarah y alejar a Melanie de la influencia de Joel. Mientras Salvador conducía a casa, sonó su teléfono. Era Joel, borracho y beligerante. ¿Crees que eres listo por hacer que me despidan?, balbuceó Joel. ¿Crees que puedes arruinar mi vida y yo me lo voy a tragar? Joel, estás borracho. Vete a dormir la mona. Voy a por tu familia, soldadito. Esta noche. Mañana. Algún día cuando no te lo esperes. Esa pequeña mocosa necesita aprender lo que les pasa a los soplones. La línea se cortó. Salvador se detuvo y llamó al 911 para denunciar la amenaza, asegurándose de mencionar que Joel tenía un historial de violencia doméstica y que recientemente había agredido a un niño. Luego llamó a su abogado para informar de la llamada amenazante. Finalmente, llamó al general Ohl en Alemania. Señor, necesito acelerar mi cronograma. El objetivo se está volviendo cada vez más inestable y está haciendo amenazas directas contra mi familia. ¿Qué necesitas, Salvador? Necesito que alguien con su autoridad haga una llamada telefónica al Departamento de Policía de Colorado Springs. Hágales saber que un soldado de operaciones especiales condecorado está lidiando con amenazas creíbles contra su familia por parte de un hombre con un historial de violencia. Considera que está hecho. ¿Algo más? Salvador miró su casa mientras hablaba. Las luces estaban encendidas, y podía ver a Melanie moviéndose por dentro. Parecía asustada, aislada y vulnerable. Por un momento, sintió simpatía por la mujer a la que una vez había amado. Luego pensó en Sarah preguntando por qué el novio de Mami le había hecho daño, y la simpatía se desvaneció. Señor,
Para mañana a esta hora, Joelix ya no será una amenaza para nadie. Salvador, ten cuidado. No les des una razón para llevarte a un consejo de guerra. No lo haré, señor. Lo que estoy planeando es completamente legal. Mientras Salvador colgaba el teléfono, se dio cuenta de que estaba deseando que llegara la siguiente fase de su operación. Joelix había herido a su hija y amenazado a su familia. Ahora era el momento de mostrarle a Joel cómo es un verdadero depredador cuando protege a los suyos. Capítulo 6. La trampa. A la mañana siguiente llegaron noticias de que Joel había sido arrestado por escándalo público en estado de ebriedad, además de por proferir amenazas terroristas. La policía lo había encontrado fuera de la casa de Salvador a las 2 de la madrugada, con una palanca y gritando sobre darle una lección a ese soldado y a su mocosa. La llamada de Salvador al general Ol había funcionado perfectamente. Cuando la policía revisó los antecedentes de Joel, encontraron múltiples denuncias por violencia doméstica, órdenes de arresto pendientes en 2 estados y un informe detallado sobre abuso infantil del Hospital General de Colorado. La fianza de Joel se fijó tan alta que sus deudas de juego le imposibilitaron pagarla. Pero Salvador sabía que hombres como Joel no permanecen encerrados mucho tiempo. El sistema fallaría, como siempre lo hacía, y Joel volvería a las calles en 72 horas. Salvador necesitaba estar preparado. Pasó la mañana en el hospital con Sara, a quien le darían el alta más tarde ese día. ¿La doctora? Estella Savage había recomendado terapia continua, y Sara necesitaría quedarse con Salvador hasta que sus heridas sanaran. Más importante aún, el hospital lo había documentado todo, las amenazas de Joel, las heridas de Sara y el trauma psicológico que había sufrido. «Papi, ¿va a volver el hombre malo?», preguntó Sara mientras Salvador la ayudaba a subir a su coche. «No, princesa. El hombre malo cometió un error muy grande cuando te hizo daño. Va a aprender que hay consecuencias por hacer daño a las personas que amamos». Sara asintió solemnemente. «Como cuando me enseñaste que los matones en la escuela solo entienden la fuerza». Salvador sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Su hija era resiliente, inteligente y claramente entendía más de lo que la mayoría de los adultos le atribuían. «Exactamente así, cariño. A veces, la única manera de detener a un matón es mostrarle cómo es la verdadera fuerza». Pararon en la casa para recoger algunas de las pertenencias de Sara antes de dirigirse al hotel donde Salvador había reservado una suite. No quería que Sara estuviera en la casa cuando Joel inevitablemente hiciera su próximo movimiento. Melanie esperaba en la sala de estar, con aspecto demacrado y exhausto. Había estado llorando, y su mano temblaba mientras encendía otro cigarrillo. «Salvador, la policía vino esta mañana. Dijeron que Joel fue arrestado tratando de entrar en nuestra casa». «No nuestra casa, Melanie. Mi casa». «Y sí, sé lo del arresto de Joel». Sara corrió hacia su madre, y Melanie la abrazó con cuidado, consciente de las heridas de la niña. «Oh, cariño, lo siento mucho. Mami cometió un error terrible». Salvador observó la reunión con emociones encontradas. Una parte de él quería odiar a Melanie por completo, descartarla como irremediablemente corrompida por su traición, pero ver su genuino remordimiento y su evidente amor por Sara complicaba sus sentimientos. «Melanie, tenemos que hablar». «Sara, ve a empacar tus juguetes y libros favoritos. Nos vamos a quedar en otro lugar por unos días». Una vez que Sara estuvo arriba, Salvador se sentó frente a su esposa. «Joel será liberado mañana o pasado mañana. Cuando lo sea, vendrá buscando venganza. Necesito saber si planeas irte con él». Melanie negó con la cabeza vehementemente. «Dios, no. Salvador, lo veo claramente ahora. Es peligroso, manipulador. Fui tan estúpida al creer sus mentiras». ¿Pero qué vamos a hacer? «Sabe dónde vivimos, a qué escuela va Sara. Me voy a encargar de Joel permanentemente. Pero Melanie, necesito que entiendas algo. Incluso después de que Joel se haya ido, nuestro matrimonio ha terminado. Traicionaste a nuestra familia de la peor manera posible». El rostro de Melanie se descompuso. «Sé que destruí todo lo bueno en nuestras vidas porque fui egoísta y estúpida. Pero Salvador, por favor no castigues a Sara por mis errores.
Nunca castigaría a Sara. Es mi hija, y es inocente en todo esto. Pero tú, la voz de Salvador se endureció, permitiste que un hombre abusara de nuestra hija. Eso no es algo que pueda perdonar o olvidar. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes desaparecer. Vete de Colorado Springs. Empieza de nuevo en otro lugar. Me aseguraré de que tengas suficiente dinero para establecerte, pero te quiero fuera antes de que liberen a Joel. Melanie lo miró en shock. ¿Quieres que deje a Sara? Sara necesita estabilidad y seguridad. Necesita saber que las personas que se supone que deben protegerla realmente lo harán. Has demostrado que no se puede confiar en ti para esa responsabilidad. Antes de que Melanie pudiera responder, sonó el teléfono de Salvador. Era su abogado, Ben Free. Salvador, tenemos un problema. Joelix pagó la fianza hace una hora. Aparentemente, alguien la pagó por él. La sangre de Salvador se heló. ¿Quién? Una mujer llamada Janine Roland. Según los registros judiciales, es la exesposa de Joel. Esta era una complicación inesperada. Salvador había asumido que las exesposas de Joel lo odiaban, pero aparentemente, Janine todavía tenía sentimientos por su abusador. Era un fenómeno psicológico que Salvador había visto antes, víctimas que volvían con sus abusadores a pesar de la lógica y la autopreservación. Ben, necesito que presentes una orden de protección de emergencia. Joel ha hecho amenazas específicas contra mi hija. Ya está hecho. Pero Salvador, un trozo de papel no detendrá a alguien como Joel. Tienes que estar preparado para la posibilidad de que viole la orden. Después de colgar, Salvador se volvió hacia Melanie. Joel está fuera. Alguien pagó su fianza. Melanie se puso blanca. Va a venir aquí, ¿verdad? Sí, pero voy a estar preparado para él. Salvador se dirigió a la caja fuerte de armas que guardaba en el sótano y comenzó a preparar su equipo, chaleco antibalas, chaleco táctico, gafas de visión nocturna y su pistola de servicio. Melanie, lleva a Sara a casa de tu hermana. Quédate allí hasta que te llame. ¿Qué piensas hacer? Salvador revisó su arma metódicamente. Le voy a dar a Joel exactamente lo que ha estado pidiendo. Mientras Melanie preparaba una bolsa para ella y Sara, Salvador hizo sus preparativos finales. Llamó a Doris Hancock y le pidió que se quedara con su sobrino al otro lado de la ciudad durante las próximas 48 horas. Se puso en contacto con Arnold Ritter y varios de los antiguos compañeros de trabajo de Joel, haciéndoles saber que Joel estaba en libertad bajo fianza y que probablemente buscaría venganza contra cualquiera que lo hubiera traicionado. Lo más importante, llamó al detective César Spencer, que llevaba el caso de Joel. Detective, tengo razones para creer que Joelix violará su orden de protección en las próximas 24 horas. Ha hecho amenazas específicas contra mi familia, y su perfil psicológico sugiere que escalará la violencia. Señor Irwin, nos tomamos las órdenes de protección en serio. Si Joel se acerca a usted o a su familia, llame al 911 de inmediato. Lo haré. Pero detective, quiero que entienda algo. Soy un soldado entrenado con 20 años de experiencia en combate. Si Joel amenaza a mi familia de nuevo, los defenderé con la fuerza que sea necesaria. Señor Irwin, entiendo su frustración, pero no puede tomarse la justicia por su mano. Detective, no planeo quebrantar ninguna ley, pero tampoco planeo dejar que nadie vuelva a hacerle daño a mi hija. Después de que Melanie y Sara se fueran a casa de Victoria, Salvador comenzó la fase final de su operación. Colocó sensores de movimiento alrededor del perímetro de su propiedad, instaló cámaras de visión nocturna y estableció múltiples posiciones defensivas por toda la casa. Y llamó a Joel directamente. Hola, Joel. He oído que has salido bajo fianza. Soldadito, la voz de Joel estaba cargada de rabia. ¿Crees que puedes destruir mi vida y esconderte detrás de la policía? No me estoy escondiendo, Joel. De hecho, estoy en casa ahora mismo, completamente solo. Sin policía, sin refuerzos, sin testigos. ¿Solo tú y yo? Estás intentando engañarme. Joel, te voy a dar una última oportunidad para que te marches.
Vete de Colorado Springs esta noche y no vuelvas a contactar a mi familia. Si lo haces, consideraré nuestro asunto zanjado. Joel se rió con dureza. ¿O qué? ¿Me matarás? Eres todo palabrería, soldadito. Esta noche, voy a terminar lo que empecé con tu mocosa. Joel, si vienes a mi casa esta noche, uno de nosotros no saldrá vivo. Quiero que lo tengas muy claro. Ya veremos. Vosotros, los militares, os creéis muy duros, pero no sois nada sin vuestro equipo sofisticado y vuestros refuerzos. Entonces ven y descúbrelo. Estaré esperando. Salvador colgó y miró su reloj. 6 de la tarde. Joel probablemente esperaría hasta después de la medianoche para hacer su movimiento, pensando que la oscuridad le daría una ventaja. No tenía ni idea de que Salvador llevaba 2 décadas realizando operaciones nocturnas. Mientras el sol se ponía, Salvador se instaló en su posición defensiva y comenzó sus preparativos finales. Le había dado a Joel todas las oportunidades para marcharse. Ahora era el momento de mostrarle lo que sucede cuando alguien amenaza a la familia de un soldado de operaciones especiales. Afuera, la noche de Colorado estaba tranquila y silenciosa, pero Salvador sabía que eso cambiaría pronto. Joelix venía, y Salvador estaría listo para él. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba ver si Joel era lo suficientemente estúpido como para caer en ella. Capítulo 7. La noche del juicio final. El primer sensor de movimiento se activó a las 11:47 de la noche. Salvador llevaba 36 horas seguidas despierto, pero la adrenalina y 20 años de disciplina militar lo mantenían alerta. A través de su mira de visión nocturna, observó a Joelix acercarse a la casa con el sigilo de un rinoceronte borracho. Joel había traído amigos, otros 2 hombres de la obra, ambos con palancas y botellas de alcohol. Eran ruidosos, estaban borrachos y completamente inconscientes de que estaban siendo observados por un profesional entrenado. Salvador activó el sistema de grabación que había instalado antes. Todo lo que sucediera esa noche quedaría documentado desde múltiples ángulos. Quería pruebas claras de que Joel había venido a su propiedad con armas y cómplices, violando su orden de protección y amenazando a su familia. ¿Estás seguro de esto, Joel?, susurró en voz alta uno de los hombres. Se supone que este tipo es una especie de cabronazo de las fuerzas especiales. ¿Fuerzas especiales mis cojones?, balbuceó Joel. Es solo otro chico del gobierno que se cree duro. Esta noche, le vamos a enseñar lo que pasa cuando se mete con hombres de verdad. Salvador sonrió sombríamente. La arrogancia de Joel le iba a costar todo. Los 3 hombres se separaron, con Joel dirigiéndose hacia la puerta trasera mientras sus compañeros rodeaban hacia el frente. Era un movimiento de pinza básico, pero ejecutado con toda la sutileza de un tren de mercancías. Salvador siguió sus posiciones a través de su sistema de seguridad, notando que los 3 llevaban armas y habían venido claramente con la intención de causar daño. Joel llegó primero a la puerta trasera, probando el pomo antes de sacar una palanca para forzarla. La puerta cedió con un fuerte crujido, y Joel entró tropezando, gritando en un susurro teatral y borracho: «Sal. Sal, soldadito. Es hora de terminar nuestra conversación». Salvador estaba posicionado en el hueco de la escalera, invisible en la oscuridad pero con líneas de visión claras a todos los puntos de entrada. Observó a Joel tropezar por la cocina, derribando sillas y botellas, haciendo suficiente ruido como para despertar a todo el vecindario. «Sé que estás aquí», gritó Joel. «Y cuando termine contigo, voy a encontrar a esa pequeña mocosa de hija tuya y terminar lo que empecé». Esa era la frase que Salvador había estado esperando. Joel acababa de hacer una amenaza específica contra un niño mientras allanaba una propiedad privada con armas. Todo lo que sucediera a continuación estaría legalmente justificado. Salvador activó una luz táctica, iluminando de repente a Joel en la cocina. «Joel, estás allanando mi propiedad en violación de una orden judicial. Llevas armas y acabas de amenazar a mi hija. Te doy una oportunidad para que te vayas». Joel se dio la vuelta, entrecerrando los ojos ante la luz brillante. «Ahí estás. Chicos, lo encontré». Los 2 cómplices irrumpieron por la puerta principal, con las palancas en alto.
Salvador había seguido su acercamiento a través de su sistema de seguridad y estaba preparado para ellos. 3 disparos rápidos de su pistola de servicio, 2 al centro de masa de cada cómplice, los derribaron al instante. Joel miró en shock a sus amigos caídos, y luego de nuevo a Salvador. ¿Los mataste? Entraron en mi casa con armas, Joel. Tomaron su decisión. La voz de Salvador era tranquila, profesional. Al igual que tú estás a punto de tomar la tuya. Joel levantó su palanca y cargó. Salvador se hizo a un lado, dejando que el impulso de Joel lo llevara contra la isla de la cocina. Joel se dio la vuelta, con los ojos desorbitados y desesperado. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que tu entrenamiento militar te hace especial? Joel, he estado tratando de explicarte algo durante días. Soy mejor que tú en todos los aspectos que importan. Salvador rodeó lentamente, manteniendo su arma apuntando a Joel. Estoy mejor entrenado, mejor disciplinado, y lucho por algo más importante que mi propio ego. Ah, sí. ¿Y qué es eso? ¿Mi hija? La niña a la que metiste en el hospital. Joel blandió la palanca salvajemente, pero Salvador estaba preparado. Bloqueó el golpe con su brazo izquierdo, sintiendo el impacto pero ignorando el dolor. Su mano derecha clavó su cuchillo de combate en el abdomen de Joel, en ángulo ascendente hacia los órganos vitales. Joel jadeó, tambaleándose hacia atrás. La sangre se extendió por su camisa mientras miraba la herida con incredulidad. Me apuñalaste. Eso es solo el principio, Joel. La voz de Salvador era mortalmente tranquila. Verás, he aprendido algunas técnicas muy interesantes a lo largo de los años. Sé exactamente cómo causar el máximo dolor manteniendo a alguien consciente. Joel intentó correr, pero Salvador fue más rápido. Una patada en la parte posterior de la rodilla de Joel lo hizo caer al suelo. Salvador se paró sobre él, cuchillo en mano. Joel, ¿recuerdas lo que le dijiste a mi hija? Le dijiste que si le contaba a alguien lo que realmente pasó, también le harías daño a su madre. ¿Lo recuerdas? Joel asintió frenéticamente, presionando sus manos contra la herida sangrante. Bien. Ahora, quiero que entiendas algo. Todo lo que está a punto de sucederte es porque heriste a un niño. No porque te acostaras con mi esposa. No porque intentaras robar mi dinero. Porque le pusiste las manos encima a una niña inocente. Salvador agarró a Joel por el pelo y lo arrastró hasta las escaleras del sótano. Verás, Joel, he estado pensando en esto durante días. En cómo asegurarme de que entiendas la gravedad de lo que has hecho. Por favor, tío, estoy sangrando mucho. Necesito un hospital. Llegarás a un hospital, Joel. Eventualmente. Pero primero, vamos a tener una conversación sobre las consecuencias. Salvador arrastró a Joel al sótano, donde había preparado una habitación especial, paredes insonorizadas, una silla con ataduras y una variedad de herramientas que Joel reconocería de su experiencia en la construcción. Oh, Dios, por favor no hagas esto, gimió Joel mientras Salvador lo aseguraba a la silla. Joel, quiero que pienses en mi hija acostada en esa cama de hospital. Piensa en lo asustada que estaba. Piensa en cómo lloraba para que su papi volviera a casa y la protegiera. Salvador cogió un par de alicates. Estos son por las mentiras que le dijiste a mi esposa. Cada mentira cuesta una uña. Los gritos de Joel resonaron en la habitación insonorizada mientras Salvador comenzaba su trabajo. Pero esto era solo el principio. Salvador había planeado que esto durara horas, para asegurarse de que Joel entendiera exactamente lo que había hecho y por qué estaba pagando por ello. Cuando llegó la policía, llamada por los vecinos que habían oído los disparos, Joelix ya no era una amenaza para nadie. Salvador se encontró con los oficiales en la puerta principal, con las manos en alto y su arma enfundada. Oficiales, soy Salvador Irwin. 3 hombres armados irrumpieron en mi casa y amenazaron a mi familia. Me defendí a mí mismo y a mi propiedad. El detective César Spencer llegó 20 minutos después, examinando la escena con desapego profesional. Las pruebas eran abrumadoras, grabaciones de seguridad que mostraban a los intrusos armados, grabaciones de las amenazas de Joel y un caso claro de allanamiento de morada y defensa propia.
Señor Irwin, necesitaremos una declaración completa, pero basándome en lo que estoy viendo aquí, esto parece un homicidio justificado. Salvador asintió. Detective, encontrará todo documentado, audio, vídeo y declaraciones de testigos. Joelix y sus cómplices vinieron aquí esta noche para cometer actos de violencia. Yo los detuve. Mientras la policía procesaba la escena, Salvador llamó al general Hall. Señor, la amenaza ha sido neutralizada. Joelix no volverá a molestar a mi familia. ¿Alguna complicación? Ninguna, señor. Todo se manejó de acuerdo con la ley. Bien. Tómate un tiempo con tu hija, Salvador. Te lo has ganado. A medida que avanzaba la noche y la policía completaba su investigación, Salvador sintió una sensación de cierre que no había experimentado en años. Joelix había cometido el error fatal de amenazar a su familia. Ahora nunca volvería a amenazar a nadie. Se había hecho justicia, y la hija de Salvador estaba a salvo. Capítulo 8. Secuelas y revelaciones. El informe del forense confirmó lo que Salvador ya sabía. Joelix había muerto por múltiples puñaladas infligidas durante un allanamiento de morada. Los dos cómplices habían muerto instantáneamente por heridas de bala en el pecho. Todas las pruebas apoyaban la afirmación de Salvador de defensa propia, y el fiscal de distrito Clark Heath se negó a presentar cargos. Los medios locales retrataron a Salvador como un veterano condecorado que defendió su hogar contra intrusos armados. La historia de un padre protegiendo a su familia resonó en la comunidad, y Salvador se encontró recibiendo apoyo de fuentes inesperadas. Pero las verdaderas secuelas eran más complejas de lo que sugería la narrativa pública. Salvador pasó la mañana en la comisaría dando su declaración final al detective Spencer. El detective había revisado todas las pruebas, grabaciones de seguridad, grabaciones de audio y declaraciones de testigos de los vecinos que habían oído las amenazas de Joel. Señor Irwin, este caso está oficialmente cerrado. El fiscal de distrito está de acuerdo en que usted actuó en legítima defensa de su propiedad y su familia. El detective Spencer hizo una pausa, estudiando a Salvador cuidadosamente. Pero tengo que preguntar, ¿sufrió Joel antes de morir? Salvador miró fijamente al detective. Joelix era un depredador que abusaba de niños y amenazaba a mi familia. Tuvo exactamente lo que se merecía. Eso no es lo que pregunté. Detective, mi hija tiene 8 años. Está en terapia porque un hombre adulto le rompió la mandíbula por decir que su padre era un héroe. Joelix perdió cualquier derecho a la piedad cuando le puso las manos encima a mi hija. El detective Spencer asintió lentamente. Entiendo su posición, señor Irwin. Y entre usted y yo, los hombres como Joel no suelen reformarse. Escalan hasta que alguien los detiene permanentemente. Al salir de la comisaría, Salvador reflexionó sobre las palabras del detective. La muerte de Joel había evitado futuras víctimas, pero también había creado nuevas complicaciones para su familia. Victoria Lyons esperaba en el aparcamiento, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Salvador, ¿cómo está llevando Sara todo esto? Es resiliente. ¿La doctora? Savage dice que las pesadillas están disminuyendo, y Sara entiende que ahora está a salvo. ¿Y Melanie? La expresión de Salvador se endureció. ¿Qué hay de ella? Es mi hermana, Salvador. Cometió errores terribles, pero también está sufriendo. Sabe que ella causó todo esto. Victoria, tu hermana eligió a su amante por encima de la seguridad de su hija. Eso no es un error. Es una traición a la responsabilidad más fundamental que tiene un padre. Victoria suspiró. Quiere ver a Sara, y quiere intentar arreglar las cosas contigo. Sara puede ver a su madre cuando esté preparada. En cuanto a arreglar las cosas conmigo. Salvador negó con la cabeza. Hay cosas que no se pueden arreglar, Victoria. La conversación fue interrumpida por el teléfono de Salvador. Era el general Hall llamando desde su habitación de hospital en Alemania. Irwin, he estado monitoreando la situación. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, señor. La amenaza inmediata ha sido eliminada. ¿Y la situación a largo plazo? Tu familia. Salvador miró a Victoria,
que escuchaba atentamente. Mi hija está a salvo y recuperándose. En cuanto a mi matrimonio, eso ha terminado permanentemente. Siento oír eso, hijo. La traición es más difícil de sobrevivir que el combate. Después de colgar, Salvador condujo hasta el hotel donde él y Sara se alojaban. Decidió no volver a la casa inmediatamente. Demasiados malos recuerdos, demasiada sangre que limpiar. Sara necesitaba un nuevo comienzo, y él también. Sara estaba en la habitación del hotel haciendo un libro de colorear con Sherry Mercer, la enfermera del hospital que se había ofrecido a ayudar con el cuidado de la niña. Levantó la vista cuando Salvador entró, su rostro iluminándose. Papi, la señorita Sherry me enseñó a hacer pulseras de la amistad. Salvador examinó la colorida pulsera que Sara sostenía con orgullo. Es preciosa, princesa. ¿Te la vas a quedar? No, la hice para ti, para agradecerte que me protegieras del hombre malo. Salvador sintió que se le hacía un nudo en la garganta mientras Sara le abrochaba la pulsera en la muñeca. Esta niña inocente, cariñosa, resiliente era lo que importaba. Todo lo demás era secundario. Sara, tenemos que hablar de lo que viene ahora. ¿Te gustaría quedarte en Colorado Springs, o preferirías vivir en un lugar nuevo? Sara lo consideró seriamente. Mami vendrá con nosotros. Mami tiene algunas cosas que necesita resolver por sí misma. Pero tú y yo estaremos juntos, y haremos un nuevo hogar donde tú quieras. ¿Podemos tener un perro? Salvador sonrió. Definitivamente. Más tarde esa noche, después de que Sara se durmiera, Salvador recibió una visita inesperada. Janine Roland, la exesposa de Joel que había pagado su fianza, esperaba en el vestíbulo del hotel. Era una mujer pequeña de unos 30 años con la mirada atormentada de alguien que había sobrevivido a un trauma grave. Cuando se acercó a Salvador, le temblaban las manos. Señor Irwin, soy Janine Roland. Yo. Necesito hablar con usted. Salvador le indicó un rincón tranquilo del vestíbulo. Usted pagó la fianza de Joel. ¿Por qué? La voz de Janine era apenas un susurro. Porque fui estúpida. Porque pensé. Pensé que tal vez si lo ayudaba, cambiaría. Me llamó desde la cárcel llorando, diciendo que había aprendido la lección. Joel le hizo daño a mi hija. Lo sé. Lo sé. Y lo siento mucho. No tenía idea de que vivía con una familia, de que había una niña involucrada. Las lágrimas corrían por el rostro de Janine. Señor Irwin, vine aquí para decirle algo. Joel me llamó la noche que murió. Salvador se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo? Estaba borracho, divagando sobre cómo les iba a dar una lección a usted y a su mocosa. Describió lo que planeaba hacerle a su hija si la encontraba. La descripción de Janine de las intenciones de Joel hizo que a Salvador se le helara la sangre. El hombre no solo había planeado violencia. Había planeado tortura y agresión sexual. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesita saber qué lo que hizo. Salvó vidas. No solo la de su hija, sino la de futuras víctimas. Joel estaba empeorando, se volvía más violento. Habría matado a alguien eventualmente. Janine metió la mano en su bolso y sacó un sobre de Manila. Estas son cartas que Joel me escribió durante el último año. Detallan sus fantasías sobre hacer daño a niños, sobre cómo quería romper el espíritu de su hija. Salvador se sintió enfermo mientras leía las cartas. Los retorcidos pensamientos de Joel estaban documentados de su puño y letra, evidencia de un depredador que estaba escalando hacia crímenes impensables. ¿Por qué no entregó esto a la policía antes? Porque tenía miedo. Porque todavía sentía algo por él, a pesar de todo lo que me había hecho. Porque pensé que podía salvarlo. Janine se secó los ojos. Pero señor Irwin, leer sobre lo que quería hacerle a su pequeña. Me alegro de que esté muerto. Me alegro de que usted lo detuviera. Cuando Janine salió del hotel, Salvador se sentó solo en el vestíbulo, procesando lo que había aprendido. Joel no solo había sido un maltratador de mujeres y un abusador de niños. Había sido un potencial asesino de niños.
Las acciones de Salvador habían evitado crímenes que habrían destruido a múltiples familias. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Melanie. Salvador, por favor llámame. Necesito saber si hay alguna posibilidad de que nos reconciliemos. Te quiero, y quiero a Sara. Haré lo que sea para arreglar esto. Salvador miró el mensaje durante varios minutos antes de escribir su respuesta. Melanie, nuestro matrimonio terminó el día que elegiste a Joel por encima de la seguridad de Sara. Algunas traiciones son imperdonables. Sigue con tu vida, pero hazlo sin nosotros. Borró la información de contacto de Melanie y bloqueó su número. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. Mientras Salvador subía en el ascensor de vuelta a su habitación, pensó en el futuro que él y Sara construirían juntos. Sería diferente de la vida que había planeado, pero estaría construido sobre la confianza, la lealtad y el vínculo inquebrantable entre un padre y una hija. Joelix estaba muerto. Melanie estaba fuera de sus vidas, y la familia de Salvador finalmente estaba a salvo. Fue una resolución dura, pero a veces se necesitan medidas duras para proteger a los inocentes. Capítulo 9. Sin perdón, sin piedad. 6 meses después, Salvador y Sara habían construido su nueva vida en Montana. Lejos de los recuerdos de Colorado Springs, Salvador había aceptado un puesto entrenando a contratistas militares, lo que le permitía usar sus habilidades mientras se mantenía cerca de casa. Sara prosperaba en su nueva escuela, haciendo amigos y sanando lentamente de su trauma. Vivían en una cabaña a las afueras de Billings con el perro prometido, un pastor alemán llamado Ranger, que se había encariñado instantáneamente con Sara. Las pesadillas habían cesado, y la risa de Sara volvía a llenar su hogar. Pero el pasado no se quedaría enterrado. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana mientras Salvador preparaba el desayuno. El identificador de llamadas mostraba un número de Colorado que no reconoció. Señor Irwin, soy Aurey Paul. Soy una abogada que representa a su exesposa, Melanie Irwin. Salvador dejó su taza de café. ¿Qué quiere Melanie? Está solicitando derechos de visita con su hija, Sara. Ha completado la terapia ordenada por el tribunal y las clases de manejo de la ira, y quiere volver a ser parte de la vida de su hija. La respuesta es no. Señor Irwin, con todo respeto, esa no es solo su decisión. Un juez determinará qué es lo mejor para los intereses de Sara. La voz de Salvador se volvió fría. Señorita Paul, déjeme explicarle algo. Melanie eligió a su amante por encima de la seguridad de su hija. Permitió que un depredador violento abusara de mi hija. No hay rehabilitación para ese tipo de traición. Ha cambiado, señor Irwin. Se ha sometido a una terapia extensa. No me importa. Hay cosas que son imperdonables. Después de colgar, Salvador llamó a su abogado en Colorado Springs. Ben Free había estado manejando los procedimientos de divorcio y los acuerdos de custodia. Ben, Melanie está tratando de obtener derechos de visita. Quiero que eso se detenga de inmediato. Salvador, entiendo tu posición, pero legalmente, ella tiene derechos como madre de Sara a menos que podamos demostrar que actualmente no es apta. Eligió a un abusador de niños por encima de la seguridad de su hija. ¿Cómo no es eso prueba de ineptitud? Porque no estuvo directamente involucrada en el abuso, y ha completado los programas ordenados por el tribunal. Un juez podría dictaminar que la visita supervisada es apropiada. Salvador sintió que la familiar rabia fría crecía en él. Ben, necesito que entiendas algo. No permitiré que Melanie vuelva a la vida de Sara. Punto. Encuentra una manera legal de que eso suceda, o encontraré otra manera. Esa noche, Salvador sentó a Sara para una conversación difícil. A sus 9 años, era lo suficientemente madura como para entender algunas verdades duras sobre las relaciones de los adultos. Princesa, ¿recuerdas a mami? Sara asintió lentamente. Estaba muy triste cuando te fuiste, y dejó que el hombre malo viviera con nosotros. Mami quiere verte de nuevo. Dice que lamenta lo que pasó y que quiere volver a ser tu mami. Sara se quedó en silencio por un largo momento, luego miró a su padre con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. Papi, mami no me protegió del hombre malo. Tú lo hiciste.
Así es. Se supone que las mamis deben proteger a sus hijos, ¿verdad? Sí, lo hacen. Sara asintió con decisión. Entonces ya no es realmente mi mami. Tú eres mi papi y mi protector. No quiero verla. Salvador se sintió orgulloso de la claridad y la fuerza de su hija, pero también sabía que al sistema legal podría no importarle las preferencias de una niña si la madre se había rehabilitado técnicamente. 3 semanas después, la situación se intensificó dramáticamente. Salvador recibió una llamada de Victoria Lyons, la hermana de Melanie. Salvador, necesito advertirte sobre algo. Melanie ha estado en contacto con algunos de los viejos amigos de Joel. Los ha convencido de que asesinaste a Joel a sangre fría, que no fue en defensa propia. Eso es interesante, considerando que Joel irrumpió en mi casa con armas. Lo sé, pero está desesperada. Cree que si puede hacer que te arresten, obtendrá la custodia de Sara. Salvador agradeció a Victoria e inmediatamente llamó al detective Spencer en Colorado Springs. El detective escuchó las preocupaciones de Salvador con creciente alarma. Señor Irwin, hemos tenido algunas consultas de abogados de Denver sobre el caso de Joel X. Afirman que nuevas pruebas sugieren que podría no haber sido en defensa propia. ¿Qué tipo de pruebas? Testigos que dicen que usted amenazó a Joel públicamente, que planeó matarlo. Salvador se rió con dureza. Por supuesto que lo amenacé. Abusó de mi hija y estaba haciendo amenazas contra mi familia. Pero amenazar a alguien y planear un asesinato son cosas muy diferentes. Lo sé. Pero están presionando para una investigación del gran jurado. Tienen testimonios de personas que dicen que usted estaba tranquilo y calculado, no actuando en defensa propia. Después de colgar, Salvador se dio cuenta del alcance total de lo que estaba sucediendo. Melanie, desesperada por recuperar a Sara, estaba tratando de destruirlo legalmente. Había convencido a los antiguos socios de Joel para que mintieran sobre las circunstancias de su muerte, con la esperanza de que Salvador fuera arrestado por asesinato. Era una estrategia inteligente. Si Salvador era encarcelado, Melanie obtendría automáticamente la custodia de Sara. Estaba dispuesta a destruir al hombre que había salvado la vida de su hija para reclamar sus derechos parentales. Pero Melanie había cometido un error crucial. Había olvidado con quién estaba tratando. Salvador condujo a Colorado Springs al día siguiente, dejando a Sara con un amigo de confianza en Montana. Era hora de terminar con esta amenaza permanentemente. Su primera parada fue la taberna de Murphy, donde los viejos compañeros de bebida de Joel todavía se reunían. Salvador entró en el bar justo después del mediodía, cuando estaba lleno de trabajadores de la construcción en su hora de almuerzo. Rich Huber, el camarero, lo reconoció de inmediato. Salvador, no esperaba verte de nuevo en la ciudad. He oído que algunas personas han estado difundiendo mentiras sobre lo que le pasó a Joel X. El bar se quedó en silencio. Varios hombres en una mesa de la esquina parecían nerviosos, confirmando las sospechas de Salvador sobre quién estaba difundiendo las historias. Salvador se acercó a su mesa y se sentó sin ser invitado. Caballeros, entiendo que han estado hablando con abogados sobre la noche en que murió Joel. Uno de los hombres, Lee, intentó parecer desafiante. Joel era nuestro amigo. No creemos que tuviera un trato justo. Joel irrumpió en mi casa con armas y amenazó con violar a mi hija. Eso no es amistad. Eso es permitir a un depredador. ¿Planeaste matarlo?, acusó otro hombre. Lo amenazaste delante de testigos. Salvador sonrió fríamente. Sí, lo hice, y lo volvería a hacer. Pero hay una diferencia entre amenazar a alguien que ha herido a tu hija y planear un asesinato. Joel tuvo todas las oportunidades para irse de la ciudad. En cambio, eligió escalar. Salvador se inclinó hacia adelante, su voz bajando a apenas un susurro. Ahora, les voy a dar a ustedes, caballeros, la misma opción que le di a Joel. Pueden dejar de mentir a los abogados y seguir con sus vidas. O pueden continuar con este curso de acción y aprender por qué Joel tomó una decisión tan mala. Lee intentó levantarse, pero la mano de Salvador en su hombro lo mantuvo sentado. ¿Nos estás amenazando? Estoy explicando las consecuencias.
verán, he investigado un poco sobre todos ustedes. Lee, tienes órdenes de arresto pendientes en Texas por manutención infantil no pagada. César, trabajas aquí ilegalmente con documentos falsos. Paul, has estado robando herramientas de las obras durante meses. Los rostros de los hombres se pusieron blancos mientras Salvador continuaba. Podría hacer una llamada telefónica y meterlos a todos en serios problemas legales, o todos podemos estar de acuerdo en que Joel X tuvo exactamente lo que se merecía y seguir con nuestras vidas. La mesa permaneció en silencio durante varios segundos antes de que Lee asintiera a regañadientes. No queremos problemas contigo, Salvador. Bien. Entonces nos entendemos. La siguiente parada de Salvador fue más personal. Condujo hasta el complejo de apartamentos donde vivía Melanie, un lugar en ruinas que reflejaba lo bajo que había caído desde su divorcio. Melanie abrió la puerta con aspecto demacrado y desesperado. Había perdido peso, su pelo estaba descuidado y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había perdido todo lo que importaba. Salvador, no esperaba. Tenemos que hablar, Melanie, sobre tus maniobras legales y tus intentos de incriminarme por asesinato. El rostro de Melanie se descompuso. Solo quiero recuperar a mi hija. Cometí errores, pero he cambiado. He recibido ayuda. Elegiste a Joel por encima de la seguridad de Sarah. Eso no es un error. Es un fracaso fundamental como madre y como ser humano. Estabas sola. Nunca estabas aquí. Y Joel me hizo sentir deseada de nuevo. No sabía que le haría daño a Sarah. Salvador entró en el apartamento, cerrando la puerta detrás de él. El lugar era pequeño, escaso y olía a desesperación. A esto la habían llevado las decisiones de Melanie, pobreza, aislamiento y la pérdida de todo lo que una vez había atesorado. Melanie, sabías que Joel tenía un historial de violencia. Ignoraste las señales porque te hacía sentir bien contigo misma. Y cuando metió a nuestra hija en el hospital, tu primera preocupación fue protegerlo a él, no a ella. Eso no es verdad. No me llamaste cuando Sarah resultó herida. No denunciaste a Joel a la policía. Lo encubriste hasta que volví a casa y obligué a nuestra hija a decir la verdad. Melanie se hundió en su sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. Sé que le fallé. Sé que te fallé. Pero ahora soy diferente. He estado en terapia. He aprendido. Melanie, mírame. La voz de Salvador cortó sus súplicas. Sarah no quiere verte. Ella misma me dijo que dejaste de ser su madre el día que no la protegiste. Es solo una niña. No entiende. Entiende que cuando más necesitaba a su madre, tú elegiste a tu amante en su lugar. Eso no es algo que la terapia pueda arreglar. Salvador se sentó frente a Melanie, su expresión implacable. Pero lo que es más importante, esta estrategia legal que estás siguiendo, tratando de que me arresten por asesinato, demuestra que no has cambiado en absoluto. Sigues anteponiendo tus propias necesidades. Solo pensé. Pensaste que si yo estaba en prisión, obtendrías automáticamente la custodia. Estás dispuesta a destruir al hombre que salvó la vida de nuestra hija para recuperarla. Eso no es amor, Melanie. Eso es posesión. Melanie sollozaba ahora, la realidad de su situación finalmente hundiéndose. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Salvador se levantó, con su decisión tomada. No puedes. Algunos puentes, una vez quemados, nunca pueden ser reconstruidos. Algunas traiciones son imperdonables. Por favor, Salvador, te lo ruego. Déjame ser parte de su vida de nuevo. Salvador se detuvo en la puerta. Melanie, si continúas buscando la custodia, si sigues difundiendo mentiras sobre la muerte de Joel, te destruiré por completo. Expondré cada detalle de tu traición, cada momento que lo elegiste a él por encima de Sarah. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de madre eres en realidad. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Verás, Melanie, yo no perdono. No olvido. Y desde luego, no doy segundas oportunidades a las personas que hieren a mi hija. Salvador salió del apartamento de Melanie y condujo directamente a la oficina de Benfrey.
Su abogado lo esperaba con actualizaciones sobre la situación legal. Salvador, tengo buenas noticias. El gran jurado se negó a acusar. Aparentemente, varios de los testigos se retractaron de sus declaraciones. ¡Qué conveniente! Hay más. La petición de visita de Melanie ha sido denegada. El juez dictaminó que su anterior falta de protección a Sara del abuso, combinada con sus intentos de manipular el sistema legal, demostraba su ineptitud como madre. Salvador asintió con satisfacción. ¿Y la custodia? Custodia total concedida a ti, sin derechos de visita para la madre. Es inusual, pero las circunstancias eran extraordinarias. Mientras Salvador conducía de regreso a Montana, reflexionó sobre la finalidad de lo que había sucedido. Melanie nunca volvería a ser parte de la vida de Sara. Los amigos de Joel nunca desafiarían su versión de los hechos. Las amenazas a su familia estaban permanentemente eliminadas. Algunos podrían llamar a sus métodos duros, incluso crueles. Pero Salvador había aprendido hace mucho tiempo que proteger a los inocentes a veces requería una acción despiadada contra aquellos que los dañarían. Cuando llegó a casa, Sara esperaba en la puerta con Ranger a su lado. Corrió a sus brazos, y Salvador sintió la profunda satisfacción que proviene de mantener a su familia a salvo. ¿Te encargaste de todo, papi? Sí, princesa. Todo está arreglado. Nadie volverá a hacerte daño. Mientras padre e hija entraban juntos en su hogar, Salvador supo que había tomado la decisión correcta. No había mostrado piedad a aquellos que traicionaron a su familia, ni perdón a aquellos que pusieron en peligro a su hija. En el mundo de Salvador Irwin, la lealtad lo era todo, la traición era imperdonable y la familia valía cualquier precio. La guerra había terminado. Su familia había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y nos vemos.